Estamos de regreso a esta hora. Gracias por acompañarnos en tu programa Salud es Vida. Hoy nos unimos a esa conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Riñón. Y es que muchas personas creemos que todos estos problemas renales presentan dolor. Pero ojo, porque el cáncer de riñón puede ser silencioso en sus primeras etapas. Pero ¿cómo podemos detectar y tener ese diagnóstico oportuno y sobre todo a tiempo? Ya me encuentro acá con el doctor Ludwig Bacon, oncólogo. Qué mejor que él nos instruye, nos explique en este tema y sobre todo abordar esos factores de riesgo, esos síntomas y la importancia de esa detección temprana. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto. Gracias por la invitación, por poder compartir con toda la teleaudiencia del canal y de este programa tan importante para llegar a toda la población nicaragüense. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por ese tiempo que hace en su apretada agenda, ¿verdad? Para venirnos a instruir y sobre todo a nuestra población en estos temas de salud. Hoy celebramos, ¿verdad?, este Día Mundial del Cáncer de Riñón, doctor, y estaba leyendo que el lema de este 2026 es cáncer de riñón y ese bienestar emocional, porque algo que obviamos muchas veces, el aislamiento, la depresión ante este tipo de diagnóstico. Así que tan importante, por supuesto, involucrar esa parte integral. Para iniciar, exactamente qué es el cáncer de riñón o esos factores de riesgo que predisponen a una persona. Sí, y este lema tiene mucho que ver con que ha venido aumentando la incidencia de cáncer renal en pacientes jóvenes, ¿no? No es una neoplasia, no es un tumor que vamos a ver en los abuelos, bisabuelos, no. Es un cáncer que ha venido teniendo un incremento en pacientes jóvenes. Según estadísticas de Organización Mundial de la Salud, más o menos forma el 14, ocupa el lugar 14º en incidencia, lo cual es muy importante. Hace tal vez unos 20 años estaba como en el 25 y ha venido incrementando. En algunos países ya está como en 5º, 6º lugar. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en la población joven, hacer cambios de estilo de vida. Y los factores de riesgo, ¿cuáles son esos datos que nosotros debemos manejar, que debemos considerar? Hipertensión arterial, factor de riesgo muy importante. Obesidad, hemos venido hablando de la obesidad en el cáncer, obesidad en el riñón, obesidad en diabetes, todo está ligado, doctor. Obesidad a cáncer, todo está ligado, ¿no? Y cáncer renal tiene mucha asociación, es uno de los factores de riesgo más importantes. Los pacientes que tengan enfermedades renales o que hayan estado mucho tiempo en diálisis es otro factor de riesgo. Y otro dato que vemos muchos jóvenes, el tabaquismo. Entonces imagínate un hombre que tiene sobrepeso y obesidad, fuma, diabetes, tiene un incremento del riesgo de llegar a desarrollar cáncer renal. Cáncer renal es una neoplasia, como tiene un crecimiento anormal de las células del riñón, que obviamente es muy importante porque sabemos la vitalidad que tienen los riñones en nuestro organismo. Doctor, bien menciona, ¿verdad? El tabaquismo, la obesidad, la hipertensión son algunos de esos factores de riesgo. De igual manera, ¿esos antecedentes familiares podrían aumentar este mismo riesgo? Puede haber más o menos un 10% de síndromes heredofamiliares asociados al incremento del cáncer renal. Afortunadamente puede que no sea tan frecuente, pero sí, si tú tuviste un primo, un hermano, un abuelito que tuvo cáncer renal, te incrementa, y eso debe ser lo que conocemos como una alerta roja, ¿verdad? Una alerta roja para no fumar, para hacer ejercicio, para cuidar lo que como, para cuidar lo que estoy haciendo, porque incremento el riesgo. Hay trastornos genéticos que se asocian a otras connotaciones clínicas que pueden incrementar el cáncer renal per se sin algún antecedente heredofamiliar, pero la herencia es algo que también tenemos que considerar de manera muy importante cuando tengamos familiares con cáncer renal. Ojo, tenemos que trabajar en factores de riesgo. Cuando hablamos, doctor, de esa sintomatología, ¿verdad? Porque si bien dicen de que este cáncer de riñón en sus inicios no presenta síntomas como tal, puede ser silencioso y ya cuando se descubre a los años ya es demasiado tarde o ya avanzado en este caso. ¿Cuáles serían esos síntomas que nos deben de alertar a nosotros? Sí, como bien comentas, en los primeros fases es un cáncer silencioso y eso hace que muchas veces lo diagnostiquemos de manera avanzada.
En términos generales, uno no de pronto voy a irme a hacer un chequeo para ver si tengo cáncer renal. Obviamente que no. Es un cáncer que suele ser silencioso y el dolor suele ya estar asociado en estadios avanzados. Cuando se inflama lo que conocemos como la cápsula del riñón, genera ese dolor, el dolor, y tal vez tú haces ejercicio o trabajas en algo que te demanda estar haciendo muchos movimientos, consideras que es secundario. Lo asocia a eso, pero no por cáncer. Pero no por cáncer. Pero entonces hay que tener en cuenta que un dolor lumbar, yo te diría de 2-3 semanas que has tomado algún analgésico y no molesta, no está de más un ultrasonido para checar tus riñones, no está de más. Y otro síntoma clínico muy importante que hay que considerar es la hematuria, es decir, el sangrado a través de la orina, el sangrado a través de la pipí. Es un dato clínico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Puede ser un dato que esté manifestando que hay un problema en el tracto urinario y hay que considerar riñón de manera inicial. Doctor, estaba leyendo unos datos por ahí y dice de que nuestros riñones a diario filtran entre 200 litros de sangre. Cuando ya tenemos este cáncer, ¿esto disminuye o qué pasa con esa función de los riñones? Perfecto. El riñón per se es un purificador de nuestro organismo, por eso al inicio comentamos, es trascendental hacer un diagnóstico temprano para curarlo, porque es un cáncer curable. Cuando hay cáncer renal, el riesgo de que tú pierdas la función completa y por tanto eleve tu creatinina y desarrolles insuficiencia renal es proporcional a medida que va avanzando la enfermedad. Incluso en pacientes que te llegan a tu consulta con factores de riesgo como los que hemos comentado, hipertensión, tabaquismo, etcétera, el aumento de la creatinina per se te debe considerar que debes hacer estudios del riñón para descartar que no exista alguna neoplasia renal, es decir, un cáncer renal. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si una persona, doctor, tiene cálculos renales o esa enfermedad de la insuficiencia renal, ¿esto nos puede llevar a un cáncer de riñón a la larga? Sí, excelente pregunta. En términos generales, los cálculos no incrementan, no suelen ser benignos, pueden estar asociados a otra connotación clínica, ¿verdad? Como nefrolitiasis, etcétera. Sin embargo, existen algo que conocemos también como los quistes renales, que pueden ser simples o complejos, y esa es una información que nosotros obtenemos a través de un estudio de imagen, habitualmente un ultrasonido de manera inicial. Los quistes complejos tienen un discreto incremento en el riesgo del cáncer renal y es algo que debes conversar con tu internista o conversar con tu nefrólogo, el seguimiento que tengas que tener para dar un diagnóstico oportuno en caso de que estos quistes tengan datos radiológicos que sugieren malignidad. Cuando ya hay un cáncer de riñón, doctor, la persona puede presentar amarillento, amarillito, ictericia, creo que le llaman médicamente. Es correcto. Sí, la ictericia existe una manifestación, se llama síndrome de Stauffer, que es la coloración amarillenta del paciente con cáncer renal. Eso es algo que conocemos como un síndrome paraneoplásico, como una manifestación no común del tumor renal, pero puede ser una manifestación ya en estadios avanzados o traducir de metástasis hepática. Entonces es algo que tú también debes considerar cuando tienes un paciente con ictericia, evaluar, por decir, con un ultrasonido y por supuesto con una tomografía de abdomen, tanto la parte del abdomen superior como la parte del abdomen inferior, para evaluar todos los órganos geniturinarios como probable causa de la ictericia. Si yo tengo, doctor, todos estos síntomas, alguno de nuestros televidentes tal vez puede decir, bueno, yo me estoy identificando con algún cierto síntoma. ¿Qué estudio yo debo de realizarme, doctor, para diagnosticar esto? Creo que en términos generales, si un paciente presenta hematuria, tiene sangrado en la orina, sea varón o sea mujer, inmediatamente debe tener una alerta, ¿verdad? Debe hacer una biometría hemática, yo le diría una creatinina, por supuesto, y al menos un ultrasonido renal. Si es un paciente ya mayor, 45, 50 años, considerar también un PSA, pero incluso, y a eso voy, los pacientes jóvenes, no dejar pasar por desapercibido el sangrado a través de la orina. Puede ser una manifestación clínica de algún problema que requiera un tratamiento oportuno, como el cáncer renal.
Un paciente con este cáncer renal, doctor, puede presentar la ascitis, que es acumulación de líquido en el abdomen. Más o menos un 15% de los pacientes pueden presentar ascitis en estadios ya avanzados y tiene que ver con la afección o la metástasis del riñón a lo que conocemos nosotros como el peritoneo, o la metástasis del riñón al tejido hepático, es decir, al parénquima hepático. Eso baja proteínas y te hace retener líquido. Y en algunos casos puede ser secundaria al daño renal que se pueda conllevar por el mismo cáncer. Empieza el riñón a retener líquido, generar insuficiencia renal. Creo que es importante tener en cuenta que es un tumor que incluso puede manifestarse con fracturas. Es un tumor que suele afectar el calcio y es uno de los tumores que más metástasis ósea da. Tú debes de tener en tu mente causas de metástasis ósea, por decir, en un varón: cáncer de pulmón, cáncer de próstata, inmediatamente cáncer renal. En una mujer, cáncer renal, cáncer de mama, debes considerarlo. Es uno de los tumores que mayor metástasis ósea da y es algo que debes también de tener en cuenta. Por eso decimos esos dolores óseos que pueden pasar desapercibidos. Ahora yo al menos te puedo recordar en los últimos 2 años al menos 3 pacientes cuya consulta inicial fue al ortopedista por fracturas o daños óseos que posteriormente resultaron en cáncer renal. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Dónde más puede hacer metástasis, doctor, este cáncer? Cerebro es algo muy importante, esos dolores de cabeza, dolor de cabeza, convulsiones, alteraciones del sensorio, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Incluso puede ser causa y evaluación de anemia. Recordemos que los riñones juegan un papel muy importante a través de la síntesis de una hormona que se llama eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos. Al tener riñones afectados por un cáncer, esta hormona desciende y el paciente puede llegar a tu consulta únicamente por anemia. Entonces, es un diagnóstico que tanto en hombres como en mujeres debes considerar la anemia como manifestación clínica de un cáncer renal. ¿Esto hay grado, doctor, de gravedad o de algo severo, digamos, en este cáncer, sí, etapas? Hay diferentes sistemas donde uno puede clasificar al paciente, ¿verdad? En estadios bajos, intermedio, graves, según características. Ejemplo, si un paciente tiene anemia y aumento del calcio y la creatinina, sabes que es un paciente en un estadio grave o avanzado o de pobre pronóstico. Si solamente te llega con anemia, es un paciente de bajo riesgo en donde puedes tener mayor chances de curabilidad. Y en términos generales, ya sabemos que el cáncer lo estadificamos en 4 niveles, siendo tal vez el 1 y 2 los que están localizados en el riñón, el 3 el que ya tiene diseminación locorregional, ejemplo, ganglios, ven a través de una tomografía, un ultrasonido, una resonancia, una masa renal, pero hay ganglios afectados, y el 4 es el que ya tiene metástasis a otros órganos. Tener en cuenta que hay que diagnosticarlo temprano porque también puede aparecer en ambos riñones, algo muy infrecuente, pero eso puede traducir enfermedad muy avanzada que pueda conllevar a un paciente a quedar en diálisis de por vida. Entonces, el diagnóstico temprano es muy importante. Y vamos a hablar, doctor, luego de la pausa comercial sobre ese tratamiento también, cuando ya afecta a ambos riñones, ¿qué se puede hacer? Ya volvemos. Y bien, después de conocer esa importante función que cumplen nuestros riñones, también es el momento de profundizar en cómo protegerlos y qué opciones de tratamiento existen actualmente, doctor. El tratamiento afortunadamente ha avanzado en los últimos años y puede variar desde cirugía en estadios avanzados, ¿verdad?, hasta tratamientos orales o lo que conocemos hoy como inmunoterapia. Algo que es muy importante conocer y tener en cuenta es que hay un subgrupo de pacientes que tienen tal vez nódulos o lesiones pequeñas en los riñones que puedes ir vigilando. Lesiones de 1 centímetro, de 1.5, puedes vigilarlas o hacer terapias locales ablativas, quemar las lesiones, hacer ablaciones para tratar de conocer lo que hoy engloba el término es procedimientos o cirugías conservadoras de nefronas, ¿verdad? O como sucede en otros órganos, como cáncer de mama, la cirugía conservadora de la mama. Aquí también puedes hacer algo que se llama cirugía conservadora de nefrona, pero para eso necesitas tener un diagnóstico oportuno, no dejar pasar esos dolores, no dejar pasar ese sangradito para que tu problema sea diagnosticado de manera temprana. Sin embargo, en términos generales, la cirugía es la piedra angular del tratamiento
y, según las características que el patólogo reporte, considerar tratamientos orales o inmunoterapia de manera adyuvante o en estadios avanzados. ¿Qué pasa, doctor, cuando ya ambos riñones no están funcionando correctamente? Los pacientes que tienen un cáncer renal y que han sido operados pueden desarrollar a lo largo de su vida un segundo primario en el riñón contralateral. La respuesta es sí. Y en ese caso, el éxito va a radicar en un programa estrecho de vigilancia. Yo siempre digo al paciente, doctor, ¿cuándo me va a dar de alta? Nunca. Nunca, nos vamos a seguir viendo, Dios mediante, hasta que él quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente puede desarrollar un segundo tumor 5, 6, 7, 8 años. Obviamente sabemos que en los primeros tal vez 3 años o 5 años el riesgo es mayor, pero lo hemos visto a los 8, a los 10 años. Entonces aquí, si tú lo diagnosticas temprano con un programa de vigilancia estrecha, el éxito de hacer un procedimiento conservador, ablación de un nódulo de 1 centímetro, por dar un ejemplo, de 8 milímetros, te amplía las tasas de curabilidad y de ampliar el no llevar al paciente a terapia dialítica, el cual sería el tratamiento en caso de que se requiere un procedimiento quirúrgico o afección renal que compromete la función de manera bilateral. Ok, doctor. Bueno, hacer una mención de que nos están llamando, ¿verdad? Pero agradecería a las personas que nos están llamando, mejor escribirnos por nuestra línea de WhatsApp, a que nosotros le vamos a responder con el doctor. Bien, doctor, cuando una persona ya está con diálisis, ¿qué pasa ahí? Ok. ¿Puede el paciente en diálisis recibir terapia? La diálisis per se es un factor de riesgo. Se ha asociado a un incremento del riesgo de cáncer renal. Esto no excluye que el paciente deba recibir tratamiento para cáncer renal, ya sea con terapias orales, que conocemos como terapias blancos, o con inmunoterapia. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? La terapia dialítica ha venido a incrementar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia renal y debemos ajustar nuestra estrategia terapéutica al día a día de nuestro paciente. La alimentación, doctor, aquí me imagino que juega un papel fundamental también. ¿Cómo influye esto? Sí, por supuesto. Lo que estamos comiendo nos incrementa el riesgo de hipertensión, mucho consumo de sal, obesidad, sobrepeso, carbohidratos. Esos dos elementos, y si a eso le sumamos el trabajo o el tabaquismo, y cuando digo el trabajo, algunos oficios, pues, trabajamos con químicos que no nos protegemos, que no usamos mascarillas, que no usamos guantes, el estar en contacto con algunos químicos te incrementa el riesgo. Recordar que el riñón es un purificador y todo lo que tú le pongas a tu cuerpo, en la mayor parte pasa por el hígado y por supuesto por el riñón. Entonces el riñón le toca purificar, desintoxicar lo que tú consumes, lo que tú tocas, lo que tú absorbes a través de tus manos, a través de tu piel. Y de larga data, 5, 8, 10 años después, ¡pum!, vienen los problemas. Entonces hay que cuidar nuestros riñones, hay que verlos como lo que son, purificadores, pero que requieren cuidado y atención. Y para purificar, doctor, hidratarnos también bastante. Hidratarnos, por supuesto, hidratarnos. Yo siempre digo, no hay que fumar, hagamos ejercicio, tratemos de comer lo mejor posible, de la mejor manera. Los nicaragüenses comemos rico. Y bueno, sí, nuestra gastronomía es súper riquísima y en grasa también. Y después de un pecado, pues hay que hacer una penitencia, ¿verdad? Hay que hacer una penitencia, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarnos, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Este cáncer de riñón, doctor, se puede curar? ¿Cuáles son las probabilidades de recuperación? Afortunadamente te puedo decir que la expectativa de vida de un paciente en estadio 1 a 5 años, 90-95%. O sea, es un cáncer curable. El diagnóstico temprano es vital para la curabilidad. Hoy en día hemos logrado tener ya pacientes en estadios avanzados que viven muchos años, 3, 4, 5 años. Es un cáncer que la ciencia ha venido avanzando, la oncología ha dado pasos agigantados con la inmunoterapia como piedra angular y se ha llevado a pacientes a la cronicidad y en algunos casos la curabilidad, ¿verdad? Esos sí son un grupo muy bajo de pacientes, pero puedo comentar de que con las nuevas terapias los pacientes pueden hacer una vida bastante normal en un 20-30% de los casos. Entonces es algo muy importante, hay buenas noticias y creo que siempre hay que apuntar a la curabilidad, y es algo que hacia allá vamos.
Si yo, doctor, por ejemplo, estoy miccionando de manera bastante concentrada o amarillo, ¿esto debe de alertarme para cuidar mis riñones? Creo que ese es, en términos generales, es un indicativo, una alerta amarilla de que no estás consumiendo una Bastante adecuada agua. hidratación. Y eso en algún momento te va a generar insuficiencia renal. Insuficiencia renal, ya dijimos, puede ser un factor de riesgo para cáncer renal, pero también para hipertensión. La hipertensión es otro factor de riesgo para cáncer renal. Entonces, la hidratación, más en esas épocas de Nicaragua, marzo, abril, donde el verano vamos a la playa, disfrutamos, pero hay que mantenernos muy bien hidratados. Hay que hacerse un examen de orina. Por supuesto. Creo que el examen de orina debe formar parte de la rutinaria de que todo adulto debería de hacer al menos una vez al año, ¿verdad? Todos los adultos creo que debemos de hacernos un chequeo que incluya un ultrasonido, un examen de orina, tu función renal, tu colesterol, tu glucosa, tu biometría. Hemos comentado que a veces puede llegar el paciente solo por anemia, puede llegar solo porque se elevó un poquito la creatinina y tú puedes decir, bueno, es que estos días no me he hidratado muy bien, he hecho mucho ejercicio y andas un poco de dolor lumbar, lo dejaste pasar, ¿verdad? Tenías 2 datos de alerta que no lograste manifestar de manera adecuada, no lograste observarlo y darles el abordaje apropiado. Cuando yo me hago un examen de orina, doctor, ¿en cuánto tiene que andar esos niveles normal? Vamos, en términos generales hay una serie de parámetros, ¿verdad?, que uno evalúa en el examen de orina, desde lo que conocemos como la densidad urinaria, el pH, es medir los ácidos, si hay glóbulos rojos. Tal vez yo te podría decir que un adulto no debería tener 1 o 2 glóbulos rojos. Eso va a depender también de si la persona es el sexo. Si es una mujer, tú inmediatamente le preguntas, ¿estuviste con tu periodo menstrual? ¿Se te acabó ayer, antier? Es algo que tienes que tener en cuenta. Ver si hay proteínas en la orina. No deberíamos de tener proteínas en la orina, salvo algunas excepciones, pero si el examen ya te dice hay 2, 3 cruces, lo reportan en cruces, consulta a tu médico y que sea él el que te determine. Esto obedece, te puedo decir, los pacientes que hacen muchos ejercicios pueden tener una cruz de proteína, pero que sea el médico el que te diga, creo que esto es porque has estado haciendo mucho ejercicio, vamos a regular esto para que estas proteínas pues no generen mayor problema, ¿verdad? La presencia de células epiteliales que puede traducir un proceso inflamatorio desde una infección, etcétera, ¿no? Son muchos elementos los que uno debe evaluar y estar atento. Bien, doctor, para ir finalizando, ¿qué mensaje le daría a nuestra población, a nuestra teleaudiencia en este Día del Cáncer de Riñón? Es un cáncer que podemos diagnosticar temprano y lo podemos prevenir o disminuir el riesgo haciendo ejercicio, no fumando, cuidando nuestra presión arterial, cuidando lo que estamos comiendo. Y recuerda que el diagnóstico temprano te incrementa las chances de curabilidad y ese es el éxito. Y como siempre digo, el cáncer me recuerda que debo ser feliz todos los días. Y de eso se trata, bienestar emocional e integral, como dice el lema de este año. También acompañarlo en estos momentos, en estos procesos que son duros, doctor. Así es. Le agradezco tanto, gracias doctor, Melina, por acompañarnos y esa información valiosa también que nos ha brindado. Nosotros realizamos una breve pausa, pero ya volvemos